recibimos a Cristian Otarola Jiménez, nacido en Viña del Mar, psicólogo y escritor. Es el autor de la historia Como una bola de nieve para la web serie Confinados de la compañía de teatro Artefra. Ha trabajado como actor en la compañía de teatro Rejas de Libertad y en la compañía de teatro Artefra, donde se mantiene activo hasta la fecha. El año 2021 debutan Aura Ediciones con su primera novela, El mundo del olvido, una distopía claustrofóbica que cuestiona la importancia de la memoria. Súper. Bueno, ahora vamos a dejarte, Cristian, para que nos presentes tu trabajo y luego vamos a generar una conversación tras tu presentación. No hay problema, no hay problema. La subí ya, de hecho, así que debe aparecer por ahí. Sí, va a aparecer. Ahí. Ya, lo primero, saludarlos a todos, a toda la gente que nos esté viendo. Y si es que hay alguien de Concepción aquí que haya estado arrancando el temblor, se sintió. Yo estoy aquí en Conce, igual en Hualpén, así que se sintió bien fuerte. Vivo en un 5.º piso, así que bueno, primero me presento, aunque ya lo hicieron, pero igual para repetir la presentación, mi nombre, como dijeron, era Cristian Otarola Jiménez, soy psicólogo especializado en psicología educacional. Soy autor de El mundo del olvido, que es mi primera novela, que se publicó por Aurea Ediciones hace muy poquito. De hecho, fue en octubre, hace un mes y medio más o menos. De hecho, va a cumplir 2 meses ahora el 15. Así que es una novela reciente. Así que por eso igual agradecer al Centro Cultural FISIP por darme la oportunidad de presentarla, de difundirla un poco, que en realidad es ahora parte importante del trabajo que me queda, que la gente la pueda conocer y leer la historia. Así que les cuento un poquito de qué es El mundo del olvido. Les voy a leer la sinopsis, que yo creo que es importante como para introducir un poco a la presentación. Dice así: el núcleo es una ciudad amurallada, autosuficiente, regida por los 12 grandes. Una élite de científicos, quienes para conservar el poder y la estabilidad social y ecológica, realizan un borrado selectivo de memoria a todos los ciudadanos de la urbe. 777 es un adolescente que está a punto de salir del colegio y comenzar su entrenamiento para convertirse en una gárgola, un vigilante de la ley y el orden. Sin embargo, últimamente se ha sentido extraño. 777 ha comenzado a recordar. Cuando sus padres le confiesan que son ellos los responsables y poseen un antídoto, nuestro protagonista deberá urdir un plan para liberar a las personas del yugo de los 12 grandes y tomar una decisión: devolver la memoria a su ciudad o darles la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Estás listo para recuperar tu memoria y liberar al mundo de la tiranía? Esa es la sinopsis y lo que introduce un poco el tema, la temática del libro. Pero yo se las voy a contar a forma un poco más explicativa. Lo primero que se nombra acá en esta sinopsis es el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es el escenario principal en el cual se sitúa nuestra historia. ¿Ya? Es la ciudad amurallada de la cual habla la sinopsis, en la cual las personas tienen un rol y una función clara y definida. ¿Por quiénes? Por los 12 grandes. ¿Quiénes son estos 12 grandes? Los 12 grandes vienen a ser los soberanos, los que gobiernan esta ciudad como soberanos, son los que deciden todo lo que ocurre acá en esta ciudad. Ellos deciden qué estudias, cómo estudias, dónde estudias, cuál va a ser la función que vas a cumplir en la ciudad, cómo vas a trabajar, o sea, en qué vas a trabajar, si es que vas a tener familia o no, con quién vas a vivir. Ellos deciden todo. Entonces estos vienen a ser incluso los encargados de borrar la memoria a las personas para poder mantener el control que tienen. El único mensaje que ellos siempre le dan a la población y que siempre tienen que tener claro es que hubo una catástrofe en el mundo de la cual se salvaron muy pocos. Y dentro de esas personas que se salvaron están los de esta ciudad y que tienen que ser agradecidos, y por eso también deben esta devoción y estar al servicio de estos 12 grandes y cumplir la función que se les encomienda. 777, o 777 para los amigos, es nuestro protagonista y es a través de quien conocemos este mundo. ¿Ya? Nuestro protagonista, desde que comienza la historia, tiene dudas, comienza a tener algunas imágenes, visiones, que le hacen pensar de que algo raro sucede en el núcleo, algo extraño. Y él además no se siente cómodo, siente que algo hay. ¿Por qué tiene que hacer esto día a día? ¿Por qué siente que las cosas se repiten? De hecho, el principio de la historia
que también se las quiero leer porque me gusta mucho. El primer capítulo se llama Reinicio. Entonces, el protagonista se hace estas preguntas. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar y sientes que ya lo conoces? ¿Que estás en alguna situación y sientes que ya la has vivido? ¿Que pasas por el lado de una persona y sientes que has estado con ella en otro lugar? Eso me pasaba antes, pero nunca tan intensamente como ahora. Entonces, con esas preguntas y esas interrogantes comienza la historia y comienzan las dudas que él tiene. Luego tenemos al Capitán 255, que es muy, miren, esto es algo muy importante que no dije anteriormente. Si se dan cuenta, 777, 255 son números. Las personas de esta ciudad no tienen nombres. Obviamente, el nombre viene a ser algo muy importante para la identidad de nosotros. Entonces, estos 12 grandes le quitaron hasta eso. Tienen solo números que cumplen una función respectiva. Nada más. Y el Capitán 255 acá viene a ser como el mentor que va a tener 777 cuando él entra, en este caso, al centro de especialidad para ser un pacificador. Pacificador es lo mismo que gárgola. Los jóvenes le dicen las gárgolas porque suena más cool, como le dice él, suena más bonito, más interesante. Pacificador es como reyes de la paz, ¿cierto? El rey de la ley. Entonces, los jóvenes le cambian el nombre, pero en el fondo la función principal es ser un pacificador. Y ahí el capitán cumple una función importante en la historia. Buena o mala, eso bueno, tendrían que leerla para saber cuál es esta función, pero es importante. Y obviamente es el mentor y el que le va enseñando cómo desempeñarse como pacificador en el núcleo. Luego vienen los padres, que también son unos personajes importantes, a pesar de que quizás no salen tanto, pero cuando salen cumplen nuevamente una función muy importante porque son los que, bueno, cuando es como nuestros padres. Cuando nosotros tenemos algún problema o alguna duda en la vida, al final recurrimos a nuestra familia y muchas veces a nuestros padres. Y aquí pasa lo mismo con 777 cuando tiene dudas. Les cuenta, les dice que está teniendo como sueños, está teniendo destellos, imágenes, no sabe qué es, como si pudieran ser recuerdos. Y en ese momento los papás le dicen que no diga nada más, porque los pueden estar escuchando. Obviamente en esta ciudad están siendo monitoreados constantemente, están siendo grabados, están siendo vigilados por cámaras. Entonces, no digas nada más. Y le cuentan que ellos han estado trabajando en un antídoto porque en esa ciudad le borran la memoria a las personas para poder controlarlas. Entonces él durante un tiempo ha estado sometido, en este caso, como a pruebas por sus padres para tratar de liberarlo. Y por eso él había tenido todas estas dudas y estas interrogantes durante el principio de la historia. Y le dicen, tenemos antídotos, tú ahora que vas a ir a prepararte para ser un pacificador, vas a salir de la casa, vas a ir a un centro especializado, un campamento, al cual el capitán los invita. Por lo tanto, vas a tener la oportunidad de estar en otro lugar, de salir de acá, llévate los antídotos y haz algo por la ciudad. Nosotros tenemos que intentar ver si podemos ayudar a tus hermanos o ver si podemos lograr más cosas, pero estamos vigilados y lo más probable es que nos van a descubrir. Entonces, sal de acá, llévate los antídotos y haz algo. Y con toda esa información, 777 tiene que ver si es que es capaz de salvar o no al núcleo. Y si es que además puede hacerlo. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer solo? Yo tengo 19 años, 20 años, ¿cierto? No, ¿qué hago? Estoy recién preparándome para algo, estoy recién como despertando, por decirlo así. ¿Seré capaz de liberarlos? Y además es mucha información, él no tiene claridad de nada, hay que entender que está recién entendiendo lo que sucede. Y en el fondo es como casi todo lo que él le dicen, él lo cree. Es ignorante de todo. Entonces viene este cuestionamiento y esta búsqueda de saber si es que va a ser capaz de hacer algo o no. Bueno, los géneros y las influencias principales de la historia, en realidad es una ciencia ficción. ¿Por qué? Por este avance científico. En este caso, los 12 grandes son científicos que logran descubrir, ¿cierto?, una toxina, por decirlo así, que es capaz de borrar los recuerdos. Obviamente este experimento que ellos tenían tenía otra función en la sociedad, pero se diluye, ¿cierto? Y se usa para unas intenciones malvadas. Y por eso un poco entra en este género. Es literatura juvenil también por la forma en cómo está planteada y es una distopía. Las influencias principales, bueno, George Orwell, 1984, ya es algo mucho más clásico, y Un mundo feliz, de Huxley. Y ya para la gente un poco más joven,
Divergente también puede ser una influencia o algo por qué compararlo. En realidad yo tomé estas tres para mostrarlas acá porque las personas me lo han mencionado. Los que han leído la historia me han dicho, me recordó a 1984, o me recordó a Divergente. Algunos mencionan Maze Runner, por ejemplo. Maze Runner. Otros mencionan algunas películas, me han dicho igual. Entonces, pero siempre relacionada con este ejemplo. Una distopía. ¿Qué es una distopía en el fondo y por qué esta historia pertenece a este subgénero de la ciencia ficción? Bueno, es una sociedad ficticia indeseable en sí misma y está sometida a un poder totalitario o ideología determinada. Y obviamente aquí tenemos a los 12 grandes. Obviamente ellos son el poder totalitario y los que controlan todo como soberano y que tienen esta ideología de que pueden hacer funcionar mucho mejor el núcleo si es que las personas están siempre sometidas bajo el control de ellos. Si tienen funciones claras, si es que no tienen distracciones, va a ser mucho más fácil. Hoy están aquí ruidos, están ladrando. Ya, va a ser mucho más fácil si son capaces de ellos designarles las tareas. Porque obviamente las personas al estar libres se distraen fácilmente. Tienen familia, a veces dicen, chuta, yo en verdad no puedo trabajar hasta tan tarde porque tengo que cuidar a mi hijo, o tengo un cumpleaños, o tengo que operar a, no sé, a mi mamá que está enferma, tengo que ir a llevarla al hospital. Entonces, para los 12 grandes, estas son distracciones, y eso genera que la ciudad o el país no sea tan productivo. Entonces, al tener a todas las personas bajo un control, es mucho más fácil dominar y ver a quién le das más libertad, a quién no, manejas todo bajo control. Los mensajes importantes de esta historia, bueno, como ya mencioné, el derecho a decidir y a la libertad. Y acá es una lucha en el sistema de creencias, en el fondo de los 12 grandes y del protagonista. Nuestro protagonista es un joven que quiere ser libre, que ha estado siempre sometido a esta forma de vida, pero que no le acomoda y quiere ser libre. Y tenemos a los 12 grandes que han estado en cómo era el mundo antes y cómo es ahora gracias a la forma en cómo ellos lo dominan. El valor de la familia, los lazos y la amistad, eso está también durante la historia. Y lo importante que son los recuerdos. Entonces, el valor de la familia, los lazos y la amistad y lo importante que son los recuerdos. Independiente de si un recuerdo es bueno o malo, siempre nos va a ayudar. En el fondo, tanto vamos a aprender de él, como también podemos incluso recordar un poco los momentos de felicidad. Y si obviamente son por algún error, aprendemos. Entonces, cualquier recuerdo que tengamos nos va construyendo en el fondo, nos va formando. Características principales, bueno, es una novela breve, tiene 114 páginas, no pasa de las 114 páginas, entonces tiene un lenguaje neutro, claro y de fácil entendimiento. ¿Ya? Obviamente eso no solamente por ser una literatura juvenil, sino también porque los protagonistas y los personajes no tienen recuerdos, entonces es lo más neutro posible. Solamente el lenguaje tiene acá el objetivo de comunicarse entre ellos, pero no te especifica si pertenecen a una localidad o no. Entonces es lo más neutro, claro y de fácil entendimiento y de ágil lectura. Al ser una novela breve, todo transcurre en un solo escenario y no tiene subtrama, sino que es una trama desde inicio a fin. Ocurren obviamente ciertas situaciones, pero siempre pertenecen al mismo hilo de la historia. Bueno, y es apto para todas las edades, obviamente más juvenil desde los 12 años en adelante, 13 años en adelante, y especialmente para aquellos que tienen poco tiempo. Las personas que lo han leído me han mencionado que la han leído en la micro, la han leído en el tren, viaje en avión, o algunos que, por ejemplo, de acá de Concepción viajan a Santiago, han comprado el libro y lo han guardado para esos momentos de viajes, o cuando tienen en las noches que hacer tiempo por alguna situación. O las personas que no son tan lectoras o están comenzando a leer. Hay gente que me ha dicho, bueno, yo en realidad soy muy bueno para leer, tu libro es cortito, de hecho, ahí se ve que es un libro pequeño, entonces es amigable, me gustó la forma en cómo estaba escrito porque es rápido, no le das tantas vueltas a las cosas, sino que vas directo al punto. Y me ayudó a seguir siempre la historia, desde principio a fin, no perderme entre medio o dejarlo de lado.
Y hay otras personas que son muy lectoras y me han dicho, oye, ¿sabéis que me gustó mucho cómo estaba escrito, pero creo que sería importante profundizar más en el mundo? ¿Sabes? Que siento que la historia en el fondo te da ganas de seguir conociendo lo que ocurre acá, porque me quedaron estas dudas, que tampoco les voy a decir, pero porque lo más probable es que puede ser que o si lo leen, les queden también. Entonces, tengo estas dos partes. Pero el libro siempre fue pensado en el fondo como una novela breve, como una historia que fuera rápida y que no, en el fondo nos introdujera un poco al mundo del olvido desde los ojos de nuestro protagonista. Y hay ciertos detalles que tampoco se podían dar porque el protagonista no las sabía. ¿Dónde lo puedo encontrar? Que esto es súper importante. Bueno, como les mencioné, el libro pertenece al catálogo de la editorial Aurea Ediciones, así que en su página lo van a poder encontrar en aureaediciones.cl. Está en formato libro, tal cual, es decir, papel. También está en ebook para la gente que le gusta más lo digital o quizás también por el tema de precio. Y además, actualmente por la fecha de Navidad hay unos packs. Entonces, está dentro de este pack donde hay otros libros del catálogo que son muy, muy buenos. Yo desde que entré a la editorial comencé a leer varios libros, obviamente, para poder aprender, ya no solamente como lector, sino también como escritor, ir mirando la forma en que otros escritores van narrando su historia. Entonces he ido comprando muchos libros para ir de a poquito leyendo, y es un catálogo muy extenso, muy variado y muy bueno. Así que pueden, por ejemplo, las personas que quizás quieren aprovechar al tiro, el pack. Y ahí está mi libro también. También está en la Antártica. Uno lo puede pillar a través de la página de Antártica o también en los distintos centros de ventas. Por ejemplo, acá en Concepción, en el Mall del Trébol o en el centro de Concepción y en la ciudad respectiva donde hay Antártica. También está en Amazon para la gente que tiene el Kindle, por ejemplo, porque si bien está en ebook, en la página de Aurea, hay personas que no podían, no lee el formato de EPUB, que es el formato en el que está. Entonces en Amazon también está para las Kindle, para la gente que pueda o quiera adquirirlo por ese medio. Y aquí, bueno, no sé si esto es algo malo, espero que no. Lo puse con el precio, si no es por hablar de dinero, pero hay una oferta muy buena. El libro está a 7.000 pesos en Busca Libre. Así que al que quiera, o no sé si yo lo vi hoy día en la mañana y todavía estaba, así que al que le llame la atención la historia o le guste, puede adquirirlo a un precio mucho más económico, quizás para algunos bolsillos, y puede aprovechar. Así que por eso lo puse, está en Busca Libre también. Y para la gente de Concepción también lo tengo yo algunos ejemplares, y aquí puse mi Instagram, aprovechando, como les decía, la instancia. Fallo en la matriz, o como el mundo del olvido puede ser que me encuentren. El perfil está abierto, está libre, así que me pueden seguir o me pueden preguntar cosas. Yo en verdad, la gente que lee la historia, me gusta mucho que me escriban y me cuenten qué les pareció, si les gustó o no, qué dudas les quedaron. Siento que es súper importante tener este contacto con el lector. O al menos cuando yo leía, encontraba que era importante quizás poder comunicarse con el escritor y a veces dar tus impresiones, ¿no? Yo al menos no tengo problema en responder, escribir y conversar con la gente. Eso a grandes rasgos un poco lo que es el mundo del olvido. Y está. Perfecto. Matías, ¿alguna pregunta? Estás muteado, parece. Disculpa. Consulten lo que quieran, nomás no hay problema. Voy a poner Instagram. ¿Se me escucha? La portada. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Super. Bastante interesante, la verdad, la propuesta del libro. ¿No tenés pensado hacer una, no sé si adaptación o continuación o pequeños spin-offs en formato cómic? No sé cómo te llevas con ese formato. La verdad no he tenido el acercamiento. No estoy cerrado a ninguna opción. En el fondo, bueno, es mi primera novela. Esta historia yo la empecé a escribir por el 2015, más o menos. Y quedó inconclusa. Piensa 2015, por una situación particular después de la vida, dejé de escribirla. Y nuevamente por otra situación que fue la pandemia, la encontré y dije, la voy a terminar. Oye, estoy perdiéndome la vida acá, voy a hacerlo. Tengo el tiempo y ahí la terminé. Y esta historia es una historia. En el fondo tengo otras pensadas dentro de este mundo. Por ejemplo, el origen. ¿Qué ocurrió antes? ¿Cómo llegamos a esto? Otras cosas que ocurren afuera. ¿Hay algo afuera de este núcleo?
hay más núcleos. ¿Qué hay? Entonces esas historias están, algunas las tengo en mi cabeza aún y otras están ya avanzadas, en realidad una en este caso. Entonces estoy recién en ello y no me cierra ninguna otra opción. Sí, sería bonito, por ejemplo, verla una adaptación quizá a novela gráfica. Al menos a mí me llama la atención. No he tenido ningún acercamiento a eso. De hecho, coincido con Matías porque mientras tú exponías también pensaba lo mismo. Siento que es una historia que puede ser muy apropiada para el formato novela gráfica, cómic, y bueno, y además que es un relato breve dentro de lo que es el estándar de las novelas. Entonces, quizás sería interesante que incursionaras en ese mundo de a poco, probando quizás con historias cortas, con cosas, pero el mundo de los cómics, yo creo que de acuerdo a lo que tú nos planteaste, el relato que tú estás desarrollando y la forma, es como muy visual, muy como, yo digo cinematográfico porque yo vengo de esa formación, Sí, pero, no sé, sí. pero en el tema del cómic también se usa mucho el tema de ciertos encuadres que emulan o recuerdan el cine también. De hecho, bueno, me pasaba un poco que hay gente también que lo leyó que me dijo, hoy me fue muy fácil imaginarme la historia como si fuera una película o como si fuera una serie. Entonces yo decía, qué entretenido, porque cuando yo la escribía todo el rato, bueno, mi forma de escribir, si bien yo a veces parto escribiendo en cuadernos, escribo en cuadernos, me voy imaginando primero lo que ocurre y ahí lo voy escribiendo. Entonces en el fondo tengo la imagen en mi cabeza de cómo me gustaría que fuera y ahí soy más visual para esas cosas. Entonces yo dije, "Oye, qué bueno que te lo hayas podido imaginar porque en el fondo pude transmitir un poco lo que yo imaginaba". Entonces fue como este traspaso inconsciente. ¿Tú tienes algún estilo narrativo que te resulte cómodo a la hora de, como un referente, algún autor que tú sientas que te gusta, el cual te gusta como imitar en su forma de escribir? Porque tú algo dijiste de que te gustaba como ir a la historia, ir como avanzando, no tanto quedarte en detalles. ¿Hay algún referente al respecto? No en específico, pero sí quizás podría decir por qué es así. Me pasaba mucho que, bueno, cuando nos hacían leer estas historias cuando estábamos en el colegio, en realidad, por ejemplo, 1984, Un Mundo Feliz, que son historias que uno lee en el liceo, y muchas otras. Yo estaba además en el electivo de humanista, entonces tenía el libro que correspondía por el mes de lectura y además tenía este libro complementario que era el que nos hacía leer por humanista. Entonces a veces leía 2 libros más el que yo me estaba leyendo por gusto. Entonces leía mucho durante la época escolar y bueno, me pasaba que escuchaba a mis compañeros que no los terminaban y los dejaban a medio y decía, oye, pero el libro es muy bueno, ¿cómo no lo terminaste? Por ejemplo, 1984 o Hijo de Ladrón me pasó en su tiempo que me gustó mucho y no lo terminaban. No, porque el libro, 400 páginas, ¿quién lee esto? Entonces yo decía, oye, pero te estás perdiendo algo que te puede ayudar, generar una reflexión. Y por eso fue que quizás lo quise hacer más simple, pensando también en una literatura juvenil. Si yo ponía un libro, bueno, aparte de los costos también que puede tener un libro más grande, y la gente que actualmente, yo que trabajo en colegio, me doy cuenta que hay mucha gente que no lee, muchos estudiantes y niños que no leen. Si yo quería acercar un poco la literatura y este tipo de literatura más distópica a las personas y a los jóvenes, tenía que ser algo breve, que no diera tanta vuelta para llegar a un punto, porque de hecho uno se da cuenta cuando uno le explica algo a un niño ahora, si no vas a la inmediatez del mensaje, se pierden. Se van a otro lado, no te prestaron atención, te entendieron la mitad. Entonces cuando el mensaje es más directo, es más fácil de que llegue al receptor. Más que nada por ese lado. Y bueno, el estilo, a mí me gusta mucho escribir en lo que es primera persona, como desde un narrador protagonista. Por eso la historia parte así, como un narrador protagonista. Pero también me gustaría ir como al narrador omnisciente, por ejemplo. Siento que ahí él puede entregar más información del mundo, a diferencia de este narrador protagonista que te entrega solamente su mirada. Entonces es más limitante. Bueno. Matías. Qué interesante, realmente ya tengo ya acá abierto en Amazon, voy a comprar y leerlo. También justamente mañana tengo un viaje, así que voy a aprovechar el viaje. Hoy Y sería un placer que puedas leerlo y comentarme si te gusta, no te gusta, qué impresiones te deja, lo agradecería mucho. qué son los siguientes planes? Comentaste que tenías una idea para hacer una historia en el mismo mundo.
algo diferente que es, por ejemplo, lo que estás planeando para el año que viene, específicamente el año que viene? Por ejemplo, bueno, ahora como este libro se lanzó recién en octubre, entonces fue el 15 de octubre más o menos, hace muy poquito. No sé en realidad aún cuántos libros, por ejemplo, la editorial ha logrado vender, entonces no sé cómo vamos con eso, porque eso recién en enero la editorial, bueno, te hace la transparencia un poco. Pero más que saber si se vendió o no, me interesa saber cuántas personas lo leyeron, que eso es lo importante, si es que pudieron leer la historia y qué les pareció, y ahí recién quizás pensar en qué va a ocurrir. Pero por ejemplo ahora dentro de lo que estoy haciendo y en mis planes está escribir otras historias relacionadas con el mundo, pero sí utilizando personajes de aquí y agregando otros que enriquezcan un poco más el mundo en sí. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en lo que es el origen. Acá te muestra cómo el personaje que es 777 o 777 comienza a recordar y descubre lo que pasa en el núcleo. Y la idea es contar cómo llegaron ahí, qué había antes, dónde ocurre, en qué país ocurrió, por qué ocurrió y cómo llegaron a este punto. Y también tengo otra historia que cuenta un poco lo que hay afuera. En algún momento uno de los personajes ya decide salir del núcleo, obviamente por las situaciones que ocurren acá, y te cuenta un poco lo que hay afuera, qué pasa, y obviamente se pilla otras sorpresas. Entonces, esa es como al menos las ideas que tengo. Sí esta historia empieza y termina. Ya eso igual no lo mencioné, es importante mencionar, es una historia autoconclusiva. Si bien quedan ciertas dudas, eso le quedan a cada lector, pero la historia empieza y termina y es autoconclusiva por lo mismo. Y me gustaría que las otras historias igual fueran autoconclusivas, pero que se relacionaran entre sí y se complementaran. Entonces así tú con las 2, 3 o 4 historias, las historias que logré escribir, armes el mundo completo. O si lees uno, bueno, lees uno, tienes tu historia y la terminaste y tuviste un final. Respecto bueno, tú eres psicólogo, ¿sientes que tu formación de psicólogo te ayuda a la hora de hacer la construcción de los personajes, de entrar en sus mentes, de ver sus personalidades? ¿Te apoya tu formación en ese tema a la hora de escribir? Sí, yo creo que de hecho también es parte importante del por qué elegí el tema de la memoria. Por ejemplo, bueno, los recuerdos en sí fue mucho pensado un poco en lo que eran las personas con Alzheimer. Cuando yo comencé a estudiar, y obviamente van pasando distintas cosas, me llamó mucho la atención lo que sucedía con estas personas. Bueno, ya es algo de conocimiento público, entonces me puse ahí a investigar un poco por qué no tenía cura, qué eran las cosas que estaban afectadas en estas personas, y dentro de eso, yo por allá por el 2007, 2008, incluso antes de haber entrado a la carrera, encontré que habían investigaciones que estaban haciendo ciertos científicos para intentar averiguar cómo hacer más lento el proceso de deterioro, en este caso de la memoria, e incluso ayudar a estas personas. Y además también descubrieron que podía incluso después, entendiendo esto, borrar recuerdos traumáticos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el estrés postraumático en las personas también tiene que ver un poco con el tema de los recuerdos, de la memoria, y cómo poder ayudar a esas personas de forma más fácil borrando eso. Entonces, con toda esa información que encontré, fui armando la idea. Y después ya para el hecho de los personajes, como está un poco en lo que es el narrador protagonista, eh, cómo funciona nuestro protagonista, yo creo que ahí sí me ayudó. Yo siento que hay ciertos personajes que se ve que son más fuertes y más sólidos, que los construí de mejor manera también por lo mismo, porque fui tomando en este caso ciertas características o ciertas formas de funcionar, y dije ya, por aquí puede ser. Yo creo que sí me ayuda, la psicología en el fondo me ayuda a entender un poco más cómo se llama la psicología del personaje en el fondo. Pero no al 100%, uno obviamente utiliza esta herramienta, pero también se apoya en otras cosas. Perfecto. Pero sí, obviamente es un aporte en el fondo. Matías, hay unos comentarios que nos llegó ahí, no sé si Jorge lo puede compartir, de Patricia Adelaida Guevara Valenzuela. Ahí nos puede compartir el comentario y Matías lo lee. Qué bueno, Javier, los triunfos vienen gracias al esfuerzo, felicidades. Javier, yo soy Cristian. Sí. Qué bueno por Javier. Pero, ¿tú no tienes tu segundo nombre, no es Javier?
No, Guillermo es mi segundo nombre. No sé por qué dice Javier. El comentario que... llegó en el transcurso de tu presentación. Entonces... o quizás podría ser relacionado, pues no sé. Se confundieron con algo que mal. Sí. Claro, me parezco. Claro. No, bueno, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las distopías que nos planteaste tú, ¿tú sientes que de alguna forma, entrando un poquito ya en futurología, por decirlo de alguna forma, sientes tú que las distopías que nos plantea la ciencia ficción, de alguna forma, tienen algún arraigo en lo que pudiese proyectarse en el futuro nuestro? ¿O tú crees que son solamente algunos experimentos de tipo literario? ¿Crees tú que qué tan factible sientes tú, quizás apoyándote justamente en el conocimiento que tienes de la psicología humana, es que lleguemos a estos mundos distópicos en algún momento de nuestra historia? De que es posible, es posible. En el fondo, igual hay que pensar que un poco, bueno, la distopía viene de lo que es la utopía. Pues tenemos la utopía de no lugar, y después viene lo que es la utopía, que es este mundo como lo buen mundo, y la distopía, que es como el mundo malo, por decirlo así. Y viene un poco de ahí, viene de la realidad. En el fondo toma situaciones que existen, las modifica, las exagera, o las lleva a posibilidades. Entonces, ahí mismo en la forma en cómo se construye, te dice que podría ocurrir si es que a alguien se le ocurriera tomar la idea y llevarla a la vida real. Solamente falta eso, que alguien la tome, o que en el fondo, por ejemplo, en mi libro, que es un avance científico, que este avance se concrete, porque actualmente, si uno busca noticias, bueno, las tengo por aquí atrás, escondidas atrás, por ahí atrás, hay muchos científicos que han estado experimentando con animales para lo que les decía de borrar la memoria de eventos, situaciones postraumáticas. O sea, después de, ¿cierto? Para borrar estas situaciones que generan el estrés postraumático, para borrar la memoria selectivamente. Entonces, imaginando que funcionara en personas, ¿por qué no un líder podría decidir mal usarlo? Solamente tiene que intentarlo, pagar y decidirlo. Es como una forma de control. 1984 igual plantea algo así. Entonces, es solamente... Me vino a la mente la película esta de donde trabaja Jim Carrey, donde le quitaban recuerdos de su relación. Algo de una mente. Es el eterno resplandor de una mente sin recuerdo. El resplandor de una mente sin recuerdo, claro. También ahí vemos como un uso para mejorar post una relación fallida. Pero después desencadena otras situaciones en el fondo. Exacto. Entonces, al final, algo que puede ser bueno, o que es pensado para algo bueno, puede en el fondo deformarse por un pensamiento quizás malévolo, por decirlo así, o quizás por las cosas de la vida, en el fondo, por interrumpir la naturalidad, a veces uno puede generar otras consecuencias. Entonces, podría ocurrir, yo creo que las distopías te ponen escenarios indeseables en sí mismos, pero posibles en cierta medida. Quizás no igual, pero en cierta medida quizás similares. De alguna forma nos advierten de cómo podría terminarse en la sociedad si es que se toman caminos equivocados. O sea, ese es un objetivo que tienden a tener en común todas las historias distópicas, que sirven de advertencia, como para decir, cuidado con ir para allá porque podemos terminar así. O sea, una forma de proyectar de alguna manera las consecuencias de ciertas acciones sociales, políticas, no sé. Claro, yo creo que igual, bueno, dentro de lo que a mí me gustaba es que generaban o generan aún reflexión en el lector, y cada lector puede tomar una reflexión individual. En el fondo yo leo esto y lo entiendo, obviamente, según también mis propias vivencias y según los conocimientos que yo tengo de cómo funciona el mundo o está funcionando, otra persona también, y lo relaciona con cosas que conocen y terminamos teniendo una idea grande. O incluso después, por ejemplo, ahora han pasado ciertas situaciones en las cuales comparan la realidad con lo que planteaba Huxley o planteaba Orwell, por ejemplo. Y de hecho hay imágenes que a veces dicen, mira, esto es lo que nos decían en tal época y esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, son cosas que pueden pasar, pues nos ayuda a reflexionar y
Sí. y a ver como posibilidades. Matías, ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad que quiero leer el libro, me parece súper interesante y como habías mencionado que se puede leer en cualquier parte, sería interesante también publicar eso en Paraguay. Al ser un libro autoconclusivo tiene como un engagement mayor al ser una saga, ¿verdad? Yo no sé si estás pensando por ahí expandirte en otras partes, no sé. Si te interesaría ser publicado en Paraguay. Eh, Eh, Claro, como digo, no me cierro, como opciones, en realidad como estoy recién acercándome un poco a lo que es esto de ser escritor, como digo, yo tampoco lo pensé en publicar. Yo escribía porque me gustaba, que es un poco lo que también le comentaba a la gente de la editorial. Yo escribía porque me gustaba y es algo que me gusta, lo disfruto. Cuando, de hecho, bueno, mi pareja la otra vez me decía, oye, tú estabas escribiendo un cuento y como que me decía, te embalaste, que es como acá en Chile uno le dice que en el fondo cuando uno como que toma vuelo, lo hace muy rápido, como que se centra en esto y me focalizo y avanzo y es porque me gusta, cuando me pasa eso es porque son cosas que me gustan y, y ese era el primer foco. Entonces ahora yo creo que me gustaría que la gente me leyera, conociera la historia conociera este mundo, que en realidad cuando yo aún no lo podía leer el libro, solo lo leí digital, entonces cuando lo leí, lo vi ya terminado, fue bonito, ¿no? De hecho yo decía, oye, ¿verdad que fui yo el que escribió esto? ¿Está mi nombre ahí? Era eso, era como, traté de mirarlo de una manera como un lector y al menos a mí me gustó el producto, estoy muy contento con lo que la editorial también me apoyó y por ese lado, como digo, no me cierro a otras opciones ni nada, pero obviamente siempre conversando con la editorial, porque obviamente ellos actualmente tienen lo que es el contrato conmigo de lo que es la publicación. Claro. A propósito de la editorial, ¿ellos te dieron cambios a la historia o mantuvieron tal cual lo que tú habías planteado? Bueno, mira, el editor bueno, la persona que me editó a mí fue Martín Muñoz Kaiser, que es el editor, en realidad, que edita la mayoría de las historias, de las novelas de Aurea. La historia en realidad fueron muy respetuosos con lo que yo les planteé. Yo les presenté una historia, no puedo decir que obviamente lo que está acá es lo mismo que yo les envié, porque yo les envié mi propuesta, mi borrador, y eso tuvo un trabajo de una persona que era mucho más experta que yo en lo que era escribir. Entonces, obviamente, después de hacerme ciertas sugerencias, yo mejoré un poco ciertos aspectos, revisamos, por ejemplo, lo que tenía que ver un poco con el objetivo de cada capítulo, revisamos también lo que tenía que ver con la claridad, como las intenciones de los personajes. Entonces, todo eso, lo que era más profesional, me apoyó la editorial y el editor. Pero fueron muy respetuosos con lo que yo les envié. La historia fue tal cual, está tal cual como se pensó. En el fondo, solamente fueron ciertas cosas más de forma, quizás, que de fondo. Porque obviamente cuando uno está iniciando, comete ciertos errores al momento de narrar. Entonces esas cosas fueron quizás respaldadas, mejoradas, corregidas, pero la historia se respetó. Y eso obviamente lo agradezco igual. Sí. Bueno, te dejamos para que nos des tus palabras finales antes de terminar la conversación. Hay para que invites a la gente a buscar tu trabajo y también, no sé si quieres mandar algún saludo a alguien especial, así que la pantalla es para ti, para que puedas hacer tu cierre. Bueno, agradecer. Lo que siempre hago cuando cierro, agradezco a la gente que ya leyó la historia, que se ha acercado a mí para conocer este mundo. Como les digo, el mundo que vive en mi mente, en el fondo, pues, está ahí constantemente. Tengo la mitad acá y la mitad en ese mundo. Agradecer a ustedes también por darme la oportunidad y este espacio. Encuentro que son espacios súper buenos que te permiten también darte a conocer y esto es algo como voluntario también, porque ustedes lo hacen de manera voluntaria y generan esta idea, así que muy agradecido y que también hayan elegido esta historia para ser presentada. Agradecer a mi familia, que en el fondo uno siempre le comenta esta idea y te dicen, ya, pues dale nomás, nadie te dice, estás loco, por ejemplo, a mi pareja también, por lo mismo que en el fondo es la primera persona que leyó la historia, o que casi la obligué a leerla, oye, léela, porque necesito que me des opiniones.
Y a mí dice, pero yo no leo mucho. Ya, no importa, quiero que la leas. Entonces, agradecimientos nomás a ellos, a mi familia, a mi pareja, a la gente que ha leído la historia y a ustedes, a la editorial también, que es una editorial aquí en Chile independiente, entonces, y tiene mucho catálogo. Así que eso, solo agradecimientos. También gracias a ti por confiar en esta instancia para presentar tu trabajo y felicitaciones también porque es un trabajo bastante bien planteado y que tiene proyección, si bien tú dices autoconclusivo, pero igual es un mundo que puede expandirse. Sí, claramente no, se pueden contar varias cosas del mundo del olvido. Pero eso obviamente Sí, de a poquito, vamos paso a paso, vamos paso a paso. así es.